chicos, el objetivo es, bueno, darle una charla más o menos de cómo es el flujo de trabajo, bueno, cuál es mi flujo de trabajo, que estuve revisando luego una documentación y parece que el flujo de trabajo que yo llevo es similar al flujo de trabajo que KiCad ha diseñado, ¿no? Por sí solo. O sea, yo estoy siguiendo un flujo de trabajo cuando no me documenté sobre cómo seguirlo y aún así pude, o sea, agarré ese mismo hábito, ¿no? Eso quiere decir que el programa está tan bien hecho que simplemente te lleva como de la mano, ¿no? A cómo hacer las cosas. Ahora acabo de ver una documentación oficial. Nunca la había visto, solamente que la preparé para ilustrar un poco lo que les iba a explicar. Y bueno, les voy a compartir este enlace en el grupo para que entren si lo quieren chequear más adelante. Es un artículo, un post sobre cómo es el flujo de trabajo cuando se utiliza KiCad, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos como siempre en el esquemático. Sí, abriendo esquema. Luego hay un flujo de trabajo que explica acá, añadir componentes. ¿Existe el componente? Sí, entonces, bueno, se coloca el componente. Y si no hay componente, pues se abre el editor de componentes y se crea un nuevo componente. Se verifica que el componente esté bien y luego se coloca el componente. Ya, bueno, este ciclo es un ciclo repetitivo. En el caso que ya el esquema esté completo, bueno, se procede a anotar, que es colocarle el numerito a cada uno de los componentes, realizar las reglas de control. Esto principalmente es para... Bueno, esta regla de control, la verdad, no está muy bien optimizada, eso sí hay que decirlo, porque hay muchos bugs, a menos que tú hayas diseñado bien el componente, te va a servir, pero bueno, hay algunos truquitos por ahí donde colocas como banderas de poder, por decirlo así, para representar algunas salidas que son de energía, que te los marca como bugs porque no los detecta como salidas de energía. Bueno, veré si les puedo explicar más adelante este tema en detalle. Sí, también te dice si tienes pistas al aire, suponiendo que colocas una pista y no la conectaste, quedó muy cerca de estar conectada, pero no la conectaste, también te lanza esa excepción. Sí, bueno, luego viene la asociación de componentes, que esto me parece una excelente ventaja porque he utilizado también Altium. Y Altium, tú no puedes hacer un esquemático sin que no esté el componente asociado. O sea, imagínate que vas a utilizar la resistencia, qué sé yo, K100 por decir algo, y entonces esa resistencia tiene que estar así con ese número de partes. O sea, te ayuda un poco en el BOM porque ya tú sabes que ese componente que estás creando, que estás colocando, ya automáticamente tiene su proveedor de Digi y tiene su número de parte y tiene su footprint, perdón, y es un footprint que le queda perfectamente. Pero la desventaja es que tú tienes que trabajar, o sea, el trabajo del diseño, el esquemático, de la parte del dibujo, es mucho más lento porque tienes que estar seguro de que ese componente esté asociado y esté en la base de datos de DigiKey o Mouser o bueno, o Arrow o todos los proveedores, ¿no? Luego, bueno, si existe la huella, se asocia la huella, ¿no? Bueno, de hecho, acá hay dos formas de asociar la huella. Una forma es con el PCB, CBPCB, que es que asocias, hay una línea de asociación, más adelante les explico. Y luego tenemos la asociación de componentes por componentes, que me parece a mí la mejor parte, porque así como que vas depurando y hay un truquito también, como una vez que tienes un componente, suponiendo un 0805 y tienes resistencia de 10K, solamente con marcar una, ya automáticamente podrías marcar todas. Si todas van a ser 0805 y de 10K, ¿no? Entonces, es una herramienta muy rápida para asociar componentes. ¿Ya? Acá, si la huella no existe, bueno, se pasa acá al editor de huellas y se coloca la huella y se asocia la huella al componente. Sí, la ventaja de esto es que puedes colocar todos los componentes, hacer el dibujo del esquemático y si, por ejemplo, estás trabajando con un equipo o estás trabajando en GitHub, entonces tú podrías ir avanzando con este tema del dibujo, por llamarlo así, ¿no? El dibujo, y otra persona en el otro repositorio, o sea, en una rama de ese mismo repositorio, podría estar asociando componentes, o sea, y podría haber un trabajo en conjunto que podría acelerar el proceso del diseño de una PCB, hasta ese punto, ¿ya? Luego de tener asociados los componentes, pasamos a la parte del PCB,
¿sí? Que es donde vamos a unir las listas. Bueno, se lee el netlist. Este netlist es el mismo que se genera para PSPice. Bueno, supongo que todos acá, la mayoría han utilizado PSPice. Es el mismo, o sea, utiliza la misma sintaxis que PSPice. Por eso es que KiCad luego después logró implementar, que todavía no está totalmente desarrollado, la simulación por PSPice. Luego, bueno, se lee ese netlist para poder asociar las líneas a los componentes. Se hace un chequeo. Este chequeo sí es importante, creo que es el más importante de todo el diseño de una PCB, porque si colocas bien las reglas de diseño, te indica si hay unas pistas muy cerca o si hay una vía que no cumple con la vía mínima del fabricante. Hay unas reglas que debes colocar dependiendo de dónde vas a fabricar. Entonces, esas reglas, una vez que las seteas con el chequeador de errores, bueno, de reglas, te dice si la estás siguiendo o no. Luego de ahí, bueno, viene el tema de trazar, de exportar esto al Herbert. Y aquí mismo genera la documentación y generas el BOM. Claro, no con este trazar, ¿no? Hay otra herramienta para generar el BOM, pero este es el paso final. Y luego viene la parte de revisar el fichero, y también hay una herramienta para revisar archivos tipo Herbert, donde puedes ver tanto el Herbert o como los drill files. El position file no se pueden ver acá en este Herbert. Y bueno, acá está la última condición, que si se quiere revisar, se pasa acá, y si no, pues ya se termina el proyecto. Bueno, chicos, eso básicamente, a grosso modo, es el flujo de trabajo que se lleva para... El flujo de trabajo que se lleva para hacer un proyecto en KiCad. Entonces, hay un artículo interesante, lo pueden revisar ahí en este link. Luego tenemos... Muchas gracias. Este es el KiCad. Bueno, lo que le estaba comentando es de la interfaz negra, ¿no? Por lo general, tener una interfaz clara nos daña la vista a todos. Por eso es que Visual Studio Code es negro, y por eso es que casi todos los IDEs son negros. Sublime Text es negro, para considerar este tema, ¿no? KiCad por defecto viene con una interfaz blanca, que, bueno, no me gusta la verdad, y pues siempre la cambio a la interfaz negra. Ya, esto es un proyecto que estoy haciendo, lo he estado comentando en el grupo. Es una placa de control de CNC que la pienso liberar. O sea, sé que hay varias por ahí, eso lo estuvimos discutiendo en el grupo, pero esto es la misma placa de desarrollo que viene con un Arduino Uno y una Shield de Arduino, solo que acá lo estoy integrando todo. Bueno, ahí hay unas sugerencias de Juan y de Tute sobre utilizar los polulos para los steppers, pero bueno, ahí yo lo haré de esta forma, así quedará. Bueno, acá lo que tenemos es un proyecto ya bastante avanzado a nivel de esquemático. Tenemos la parte de... Esto es lo del control del spindler y el láser. ¿Ya? Tenemos los drivers de los motores. Tenemos el microcontrolador. Y no sé si se han trabajado antes con hoja de jerarquía. ¿Quiénes han utilizado KiCad y han trabajado con hoja de jerarquía? Ya, bueno. Acá el objetivo es tratar de modularizar, así como hacemos con las clases en Java. Hablo de Java porque fue el primer programa que me traumatizó con este tema de las clases. Y es como que solamente programas una vez, por decirlo así, ¿no? Programas una vez y reutilizas el código. En este caso, solamente haces un esquemático, digamos, haces este esquemático, y gracias a las hojas de jerarquía, reutilizas. Si te das cuenta, todas se llaman stepper.ssh, perdón, que son esquemáticos, ¿no? Y todas tienen la misma salida, un enable, un step y un dir. Literalmente son el mismo circuito, al punto de que si yo hago un cambio acá, suponiendo que yo cambio esta resistencia, digamos que yo quiero quitar esta resistencia, la voy a soltar, la voy a dejar al aire.
Ya que mi teclado no quiere responder. Tengo teclado Bluetooth y a veces le da por desconectarse. Ya, estoy acá en una hoja, en la hoja de Stepper, que es una hoja de jerarquía de la X, pero si me voy a la Y, va a haber el mismo cambio. Y si me voy a la Z, voy a tener el mismo cambio, ¿sí? Pero solamente hice el cambio en una, ¿ya? Esto es, o sea, esto aumenta muchísimo el trabajo si vas a trabajar, bueno, en este caso, cuando los módulos son similares, para no estar repitiendo o copiando y pegando. O si vas a hacer un cambio en este, por ejemplo, digamos que este capacitor no es de 22, sino que es de 300, entonces tienes que cambiarlo acá, luego irte a la otra hoja de jerarquía y cambiarlo acá, y así, en cambio acá lo cambias, y ese cambio se refleja en todas, ¿no? Así como una clase tal cual. Ya, bueno, acá en esta clase voy a tratar de, bueno, en esta charla, perdón, voy a tratar de explicar todo el proceso, ¿no? De cómo se empieza un proyecto en KiCad. Vamos a trabajar con esta fuente de acá, y les voy a enseñar un tema bastante interesante. Bueno, me parece a mí muy interesante y es una de las cosas cuando trabajas en una empresa de desarrollo de hardware, que es la reutilización de código ya probado. Es algo que también ha estado manejando Altium, los que conocen Altium, que es que ya te vende, bueno, te vende no, te presenta en su página oficial módulos, digamos, de una fuente de 3.3 voltios Stepper, Step Up de 3.3, y ya tiene todos sus componentes asociados y todas sus cosas, y ya está probada. Entonces tú simplemente la bajas y la copias en tu esquemático, y esa fuente ya está seguro que funciona, ¿no? Lo mismo pasa acá en KiCad. Yo tengo este esquemático que se llama fuente, y esta fuente contiene esto. Entonces vamos a ver cómo se hace una imitación de lo que hace Altium. Disculpe que nombre tanto Altium, pero tenemos que considerar que Altium es un programa profesional que, bueno, la verdad está muy bien hecho, tiene sus detalles ahí, pero es lo que hay ahorita en la industria y es lo que todos deberíamos, o sea, los que trabajamos así de manera profesional, todos deberíamos conocer. Ya, KiCad, cuando arranca, tenemos la suite de KiCad. Nos presenta todas las herramientas, se separa cada uno por binarios distintos, y también tenemos las partes de todo programa, ¿no? Abrir, editar, y nuevo programa y guardar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, KiCad tiene dos opciones para crear un proyecto, ¿sí? Que es crear un proyecto nuevo, que es que te abre una plantilla nueva en blanco, y otro es crear proyectos desde una plantilla. Aquí hay un montón de placas de desarrollo, que es si quieres crear, bueno, voy a abrir uno rapidito. Si quieres crear una tarjeta, un shield, por decir algo, para el Beagle Bone, el perrito, ya te da todas las conexiones y te da el esquemático y te da el PCB de esto. Así que voy a hacer uno rápido, solo para demostrar acá la idea. Esto lo voy a llamar... Sí, sí. Ya, a lo que se genera un proyecto, te genera ya con todo, ¿no? Te genera ya un esquemático previo con algunos componentes. Estos ya vendrían a ser los componentes, bueno, la fuente de alimentación de esa placa de desarrollo. La verdad no la conozco, pero asumiría que estos son los periféricos y estos los puntos de alimentación, ¿no? Así como un Arduino. Entonces ya de aquí vendría yo colocar mis componentes y simplemente asociarlo a cada uno de sus pines. Y lo más interesante de esto es que aparte de esto, también te ofrece una placa, ya una placa lista en la que puedes colocar los componentes y estás seguro de que esta placa va a ajustar perfectamente con la placa de esa placa de desarrollo. ¿Ya? De hecho, te viene ya con su 3D y todo, ¿no? Sí, es la idea de las plantillas. Avanzas con un proyecto
ya bastante avanzado y probado, ¿no? Que es lo ideal. ¿Ya? Y la otra opción es arrancar un proyecto en blanco. Al crear un proyecto en blanco, te genera dos archivos. Uno es el esquemático. Ya, excelente. Uno es el esquemático y el otro es la parte del PCB. Si se abre, está el PCB en blanco, porque obviamente no tenemos nada, y el esquemático en blanco también. Esto, quisiera hacer una pausa acá y bueno, saber o sea, alguna opinión, algo que quieran comentar, alguna duda, algo que haya quedado hasta acá, una sugerencia. Yo creo que viene todo muy bien. No sé si alguien quiere preguntar algo, si alguno usó KiCad. O las diferencias que encuentra con el que usa habitualmente, ¿no? Claro, esa es otra. Esa es otra. Ya, bueno, continúo con la siguiente. Acá hay, Carlos hace una pregunta que dice, ¿qué base de datos usa para alimentar los componentes? Ya, sí, si utiliza una base. Ajá. No se te escucha, Carlos. Tienes como mal el micrófono o algo ahí. Pero te estamos leyendo de todas formas. Esto sí, la base de datos de componentes, bueno, hay infinidades de opciones. Una que como es un proyecto libre, muchas personas publican sus librerías y te puedes colgar de esas librerías. También están las librerías oficiales de KiCad, que ahorita, bueno, inicialmente estaban en GitHub, pero bueno, a raíz del problema bueno, el problema no, a raíz de la compra de GitHub por la gente de Microsoft, el proyecto KiCad se ha pasado a GitLab y la verdad yo estaba desactualizado, les admito, yo estaba desactualizado con todos sus componentes porque habían migrado todo a GitLab y yo no tenía esos repositorios, entonces no me estaba perdiendo de muchos nuevos componentes que yo estaba diseñando sin que la verdad no era necesario. Entonces, sí, todo está en GitLab y hay bastantes librerías de personas que han estado trabajando con componentes específicos y bueno, también te puedes alimentar de ellos. Se pueden colocar infinitos repositorios porque esto está libre, pues, y la gente por lo general lo hace así. Ya, bueno, como vieron que creé esta fuente de poder, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer uso de algo interesante que vamos a hacer la fuente que les mostré hace rato, que es una fuente regulada, que es muy común, que hay por ahí una step down, que la venden en las tiendas chinas, creo que la tengo por acá. Estas fuentes, no sé si ven mi cámara, sí, pueden verla. Bueno, eso está basado en un componente chino, como todas las cosas que se consiguen baratas, que es el LX4015. Seguramente lo han escuchado, que es este que estoy proyectando acá. Sí, bueno, básicamente el trabajo que hace PCB es copiar el PCB copiar el circuito que viene en un circuito integrado y asociarlo con otros circuitos, ¿no? Siempre considerando, en el caso de lo que sean circuitos digitales, considerando los niveles de voltaje, ¿no? Que no le vayas a colocar 5 voltios a algo que trabaje a 3.3 porque, bueno, ya tú sabes lo que pasa. Entonces, vamos a crear esta fuente. Yo ya esta fuente ya la diseñé, entonces no tendría sentido volver a hacerla. Entonces, lo que hago es, como lo hice en una hoja de jerarquía, entonces voy y busco el proyecto donde hice esa fuente, que fue en la... Acá está, mira, estaba ahí mismo. Mira, acá está.
la fuente, entonces aquí tengo la fuente y bueno, porque yo hice el circuito, yo sé que esta fuente es la fuente de la hoja de jerarquía. Entonces simplemente la copio. Lo voy a hacer así porque no confío en mi teclado ahora. Y la llevo acá y la pego acá. ¿Ya? Y me llevo el nombre también. Y aquí es donde ocurre la magia. Porque ahora yo voy a crear una hoja de jerarquía, que es esos módulos que les comenté al inicio, que son como pequeñas clases que ya tienen todo hecho. Entonces, esto se consigue del lado derecho del programa, de la interfaz. Creo una hoja de jerarquía y la llamo igual a esa hoja de jerarquía que está ahí. Y por lo general solamente se cambia el nombre de arriba, pero yo suelo colocarle 2 veces el mismo nombre, porque sí. Y acá te va a decir que ya existe y bueno. ¿Sí? Y entonces, aquí lo que pasa es que ya vas a tener la hoja, o sea, ya vas a tener esa fuente lista copiada en tu proyecto. ¿Y cuánto te tomó? O sea, me tomó un poquito más porque le estaba explicando, pero esto se pudo haber hecho en 30 segundos. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que ya tienes un proyecto con su footprint asociado, ¿sí? Con todos sus valores, excepto con su referencia. ¿Sí? Está genial porque no tienes que colocar o sea, no necesitas la referencia, porque imagínate, si tuviera la referencia, haría colisión con algún componente, con algún circuito que ya hubieses avanzado. Entonces, yo voy a hacer solamente, bueno, esta fuente de acá, de la parte de arriba, no voy a hacer la de abajo. Entonces, borro esto y ya actualizo. Ah, otra cosa, si vamos a hacer solamente esto, ya un momento que esto se quedó pegado. Aprovecho el momento. La hoja de jerarquía es un esquemático común, digamos, o sea, es un esquemático común que hiciste en otro proyecto de KiCad y después vos lo importás en otro. Así es. Ya me cracho. O sea, no tiene nada particular para que sea una hoja, digamos, empotrable o de jerarquía, como le decís. No hace falta que tenga nada especial. No, solo, bueno, lo llama desde acá. Si te das cuenta, yo podría crear otra hoja de jerarquía. Es un módulo y acá la llamo, qué sé yo, hoja 2. ¿Sí? Y aquí ya tengo otra hoja de jerarquía que me crea un esquemático. Entonces, ese esquemático está acá. Entonces, acá está hoja 2. ¿Sí? Esta hoja 2 yo la podría mover a cualquier otro lado. La cosa se vuelve interesante y lo voy a hacer de una vez para ejemplificar eso. Y es cuando utilizas que de una vez para que tomes dato ahí, Matías. Hay varios tipos de etiquetas. ¿Sí? Tenemos las etiquetas de línea, que es esta que tú le colocas acá 12 voltios. ¿Ya? Es una etiqueta que va sobre la línea con la que puedes asociar 2 líneas en la misma hoja de jerarquía. Pero no significa que estas 12 voltios se vayan a unir con otros 12 voltios que yo tenga en otra hoja de jerarquía. ¿Sí? Eso no va a pasar porque solo está dentro de esta hoja de jerarquía. Y hay otra etiqueta que son etiquetas locales. Estas de acá. Estas etiquetas también forman parte, voy a llamar a esta 12 voltios DC. Y va a ser una salida, ¿ya? Voy a colocar esta etiqueta local acá. Voy a eliminar esto. Esta etiqueta también solamente va a tener uso dentro de esta hoja de jerarquía. No va a tener aplicación en otra hoja y no va a tener interacción con otra hoja. ¿Sí? Y ya se me fue la idea. Bueno, la idea es que, bueno, si es salida, si es entrada, bidireccional, triestado y pasivo, ¿no? Son las diferentes etiquetas que agarra, diferentes modos, perdón, que agarra esa etiqueta. ¿Ya? Y una vez que sales, entonces extraes esa etiqueta. Perdón.
acá en el icono donde está la flechita, ahí extraes la etiqueta y ya tienes la hoja de jerarquía con una salida. Esto sirve, por ejemplo, cuando quieres modularizar microcontroladores que tienen muchas salidas y bueno, no quieres ejemplificar, por ejemplo, o sea, colocar el tema del cristal, de la resistencia de reseteo, porque es una resistencia que solamente va a quedar aquí adentro y si la pones aquí afuera, pues se va a ver feo porque no sabes, o sea, no sabes, ¿no? A qué va asociado. O, por ejemplo, los capacitores de los microcontroladores, esos capacitores que van muy pegados a la fuente de 5 voltios, a la alimentación de 5 voltios del microcontrolador, es bueno que vaya también acá, porque ya tú sabes que esos capacitores pertenecen a ese micro, porque pueden haber muchos capacitores de 100 nano, pero ¿cuál va con cuál, no? Si todos van a 5 voltios. Entonces ahí te das cuenta cómo va quedando. Más que todo es para orden a nivel de revisión del circuito final. Está excelente. Tienes etiquetas jerárquicas para vincular entre ellas. Sí, exactamente. Estas serían las etiquetas, supongo, ¿no? Las etiquetas jerárquicas. Pero hay otra etiqueta que son las etiquetas globales, que es esta de acá. Bueno, vamos a llamarla, no sé, FB. Ya, esta etiqueta global, esta etiqueta la puedes ver cualquier programa, cualquier hoja de jerarquía y cualquier acceso a cualquier programa. O sea, acá, si yo coloco algo acá que diga FB, se van a conectar sin necesidad de yo exportarla de la hoja de jerarquía. Sería lo mismo que una tierra. Por ejemplo, si yo coloco un GND, sería como una etiqueta global, porque el GND va a ser GND en todo el proyecto. Ya, bueno, aquí ya tendríamos el proyecto terminado, ¿no? Solo faltaría agregar un componente. Entonces vamos a agregar acá un conector. Acá en la parte, bueno, en el tercer icono se agregan componentes. Entonces, yo voy a utilizar este. Y lo asocio de acá y a tierra. Y ya, estaríamos listos con ese componente. Acá está este conector que ya tiene un componente asociado. ¿Sí? Yo podría copiar este conector y colocarlo en la parte de afuera o simplemente irme a la parte superior. Hay varias herramientas. Chicos, esto, o sea, me disculpen que esté yendo así de rápido, pero, o sea, KiCad es un programa bastante complejo y trato de dar como los tips más rápidos, ¿no? O sea, supongo que hay algunos que le estará haciendo un poco pesado, pero le estoy dando como el abanico, ¿no? De todo lo que es posible hacer con KiCad. Y entonces, de esta forma, más adelante podríamos especificarnos en cada cosa, ¿no? Podríamos hablar horas solamente de esquemático y hablar igualmente mucho tiempo más de la parte del PCB. Sí, acá los tips que le estoy dando son tips de velocidad, son cosas que se pueden hacer de muchas formas, pero me parece que esta forma es la más rápida que hay para avanzar. Entonces, tenemos este componente que lo que le había comentado, se le debe asociar un footprint específico a cada componente. Y bueno, su datasheet. Si se dan cuenta, acá tenemos estos capacitores que tienen un footprint que es 0603. ¿Ya? Son capacitores 0603. Tenemos, por ejemplo, este capacitor electrolítico que es de 5 por 8.5, un capacitor electrolítico, tal cual. Y bueno, el footprint de acá, que es este componente de acá, que es el del circuito integrado, ¿no? Que es el de la fuente step up. Step down, perdón. Ya, una vez teniendo todo asociado, nos faltaría solamente asociar este componente. Pero imagínate que hayas creado muchos componentes más y solamente quieras agregarle, no vas a ponerte a buscar componente por componente, ¿no? ¿A cuál le falta agregarle el footprint? Entonces, para eso te vas a esta parte que dice editar campos de símbolos
y te abre una ventanita como esta, en una especie de Excel, donde te das cuenta de los footprints que están asociados a los componentes. Entonces, acá tenemos que es este con 2 y este con 2. Son similares, ¿sí? Entonces, lo que hago es que copio el footprint de acá y lo pego acá. Ya que mi teclado otra vez está fallando. Y ya, le daría a guardar, a actualizar y ya, se crean entonces dos conectores que son del mismo tipo. Volvió a reaccionar. Entonces, ahora aquí vemos y ya vemos que está el componente asociado. Otra cosa importante es cuando, o sea, el proceso es que generas el circuito, ya una vez que esté terminado, la idea es que comiences con el proceso de compra o avances un poco con el proceso de compra, porque se supone que cuando termines la PCB ya deberías tener tus componentes. O sea, si todo va bien, ¿no? Al menos hay varios componentes que se pueden ir avanzando. Entonces, lo que se hace es debemos anotar los componentes, o sea, colocarle número a cada uno de los componentes, y eso se hace en la parte de acá, anotar símbolos. Bueno, te pregunta en qué orden quieres anotarlo, y bueno, pues anotas como está por defecto, ¿no? Entonces ya le colocaría un valor a cada componente. ¿Ya? Y hay un tema interesante, que es este campo de acá. KiCad por defecto no trae este campo. O sea, viene así. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres agregar, acá es el nombre del dispositivo, del componente. Imagínate un capacitor de un microfaradio, es un capacitor de un microfaradio, pero su número de parte no es un microfaradio. Entonces, deberías tener un campo donde se refleje ese número de parte para luego, con un programa, un script que que genere los BOM, puedas jalar de este dato de acá y te genere un BOM bien bonito para simplemente meterlo luego en Mouser o en Digi, y ya te genera de una vez el presupuesto de cuánto te cuesta tu lista de materiales. Entonces, eso se hace acá en preferencia. Ya, acá en preferencia. Y hay un campo, esta parte de acá, si ustedes abren KiCad ahora, si lo están utilizando, este campo le va a aparecer en blanco. Entonces, acá yo agregué este campo que se llama Manufacture Part Number, que es un campo que va a aparecer siempre en todos los proyectos que yo haga de KiCad, van a aparecer. Incluso le puedes colocar que sea visible para que se refleje el campo acá en el esquemático, y cuando imprimas también salga ahí reflejado eso. No es conveniente porque no nos interesa ver los números de parte, por lo general no se hace. Otra buena práctica, me parece a mí, es el tema de los voltajes. Si utilizamos un capacitor electrolítico, es importante saber a qué voltaje está, no simplemente conocer que es tantos microfaradios, siempre que sea electrolítico. En algunos casos, para los capacitores cerámicos, si es crítico, porque algunas veces si se aguanta más voltaje, pues el costo va a ser más elevado, y si quieres hacer un proyecto justo, lo ideal es que escojas voltajes justos para capacitores cerámicos también. Entonces, lo que se hace acá es que se crea un campo y se le coloca el valor de lo que es, ¿no? En el caso de los capacitores, pues es voltaje, el límite, y se le pone que sea visible. Eso automáticamente lo que va a hacer es que te va a generar un campo visible con ese valor. Igual en los inductores, lo que tenemos como límite es la corriente. Entonces, generamos un campo, lo llamamos amperio, y esto te genera un campo de amperio que también es visible y está ahí reflejado. Pues son valores importantes en el caso que quieras documentar, tú conocer, suponiendo que no se le agregó un número de parte acá, o simplemente lo está viendo como un PDF. Entonces, no tienes esta información en un PDF, pero ya con esta información te ayuda bastante. Sí, bueno, una vez hecho todo esto, ya simplemente nos queda es generar el PCB. ¿Ya alguna duda hasta acá?
Ya, bueno, acá les estaba comentando ya para terminar acá con la parte del esquemático, es la generación del BOM, ¿ya? Para el BOM, KiCad ofrece, perdón, el BOM está acá. Bueno, si se fijan en la parte de arriba hay varias herramientas, incluso la verificación, pero esta verificación seguramente de algunos errores. Vamos a revisar qué errores está dando. Esta verificación, la verdad, yo le presto muy poca atención porque, mira, acá está conectado todo, pero está diciendo que es una entrada de poder y no está conduciendo al NIT 2. O sea, es un tema ahí de... O sea, esto se resuelve colocando unas banderas de poder, pero la verdad no lo voy a explicar acá porque nos vamos a, a rellenar más de cosas innecesarias por ahora. Ya, esto, acá tenemos el BOM. El BOM, este es el generador de BOM de KiCad. Tiene varias opciones. Está el BOM típico, el agrupar por, agrupado, bueno, no sé, agrupado por qué, no sé. Ya, por tipo, agrupado por tipos, agrupados por valor y todas estas cosas, pero yo hice uno para una empresa específica que nos pide, bueno, cuando generamos el archivo, algunas empresas nos piden el BOM en un formato específico. Entonces, lo que yo hice fue modifiqué algunas de estas librerías que ya traía KiCad y agregué una librería, o sea, modifiqué la librería para que generara el BOM con los campos que yo quisiera. Entonces, partiendo de eso, utilizando esta librería, simplemente se le coloca la extensión CSV y se le da a generar. En este caso, bueno, solamente se generó un campo que era el único componente que tenía número de parte, porque recuerden que este era un proyecto que estoy empezando. No le he asociado, o sea, lo ideal sería asociarle a cada uno su número de parte, pero aquí ya tenemos un BOM ya listo con su referencia, su descripción, que esta descripción es la que se jala de DigiKey o de Mouser. Tenemos la cantidad de componentes que hay disponible, bueno, que hay en la placa, el fabricante, que nos los pide ese fabricante que nos hace las PCB, que nos las ensambla, nos pide que le digamos de qué fabricante es el componente, su descripción, y bueno, el número de parte, que es ese campo que les estaba comentando, que se genera acá, y de resto es el tipo de encapsulado, que también nos lo exige, el tipo de componente, si es MD o si es TrueHole, y el valor. Esto viene bien porque, a ver, cuando mandas a hacer un servicio de ensamblaje en una empresa donde realmente son serios, digamos, no es así como JLC PCB o PCBWay, donde no hay como un DFM, creo que se llama la terminología, no me acuerdo, que es donde ellos te revisan todo el circuito. Entonces, aparte de revisarte el circuito, también te revisan el BOM. Entonces, con la descripción y este valor de acá, ellos te dicen, oye, mira, esto en la descripción dice que es un 0805, pero tú estás colocando que es un 0603. Y está diciendo que el valor es de un micro y tú estás colocando que es de un nano. Entonces, te envían con esa observación y tú pues simplemente corriges. En otros casos, simplemente o lo ponen como pueden o simplemente te envían la bolsita con el componente que no se pudo colocar porque la parte no encajaba en el footprint, que nos ha pasado también. Pero bueno, esta empresa con la que estamos trabajando hace esa revisión y bueno, la cosa es que es un poco costoso también, pero para proyectos, digamos, si vas a mandar a hacer 500 unidades, vale la pena. O sea, yo pensaría que vale la pena el costo. Ya bueno, ahora sí, finalizado todo esto, que es la parte ya documentaria, por decirlo así, de igual forma, tú podrías estar avanzando con el PCB, o sea, enrutando todo, y otra persona en una rama aparte podría estar asociando los números de parte, colocando un número de parte a cada componente y generando el BOM aparte, ¿no? Porque como KiCad es un programa que no es binario, quiere decir que si hay algún cambio, esto simplemente se van a actualizar las líneas que son que no estaban, ¿no? KiCad, tú no vas a escribir código a mano y vas a perjudicar líneas de antes, sino que KiCad aparta sus líneas específicas
para los cambios que se van a hacer. Así que es muy poco probable que exista una colisión al hacer un pull, un git pull o un git merge. Porque, bueno, todo está controlado por el programa y no sobrescribe líneas que ya están escritas. ¿Ya? Y bueno, en el dado caso que llegue a ocurrir una sobreescritura de alguna línea y tengas que corregirlo, como es esto un programa no binario, puedes simplemente meterte, no sé, en Sublime y revisar cuál es la colisión y simplemente quedarte con la versión que te sirve. Ya hablo esto, supongo que todos deben conocer Git, ¿no? Que todos deben manejar el control de versiones. Ya, el último paso es generar el netlist, que es como lo que les estaba comentando. Es una especie de programa que es parecido a PSpice, que lo que te hace es una unión por nodos de cada uno de los componentes. Tal cual PSpice, para los que hayan programado o los que hayan hecho algo en PSpice. Luego presionamos este botoncito de acá y nos lanza a la interfaz de KiCad, a la interfaz del PCB. De igual forma, este también lo tengo así oscuro, creo que por defecto viene oscuro, no recuerdo. Pero ya tenemos esto acá, esto oscuro para otra vez no malograrnos la vista. Creo que Matías tiene incluso la interfaz externa en negro también, ¿no? Sí, porque la interfaz está hecha en Qt y yo tengo todo negro, así que lo toma de ahí, entonces queda ya oscuro. Ah, ya, sí, porque yo revisé y dijeron que no era posible todavía para la interfaz. Ya, bueno, acá lo que sigue, bueno, tenemos otra interfaz, esto es otro programa aparte, si se fijan, tenemos dos pestañas. Esto viene bien porque, digamos, si tienes dos pantallas, así como yo, puedes trabajar, esto lo pones en una pantalla y esto lo pones en otra pantalla. Entonces, al tú seleccionar, bueno, ya se van a dar cuenta de lo que les estoy explicando. Es muy bueno que esté separado en dos pantallas. Creo que casi todos lo hacen. Entonces, lo que sigue es, como ya generamos el netlist, vamos a actualizar el PCB. Actualizamos. Esto es importante. Acá siempre mantener el que, bueno, si existen componentes diferentes. ¿Qué es lo que dice acá? Mantener si existen solamente componentes asociados. ¿Alguien que me diga qué dice aquí en inglés? Rafa. Conservar símbolos existentes. Ya, exacto. Ya, ese es uno. O sea, yo siempre lo he utilizado porque no te reemplaza los que ya existen. Y si quieres reasociar o reemplazar componentes, utilizas el de abajo, que lo que hace es, si tú hiciste un cambio de algún componente, digamos la numeración, por decir, es muy peligroso utilizar esto porque te puede malograr todo el diseño, la verdad. Esto de acá es actualizar footprint, está bien. Esto es borrar los footprint extras. Esto es un poco fastidioso cuando colocas tu logo de la empresa o algo así, que ese logo tú no lo asocias con un componente en el esquemático. Entonces, cuando le das acá, cada vez que actualizas, pues te borra el logo. Entonces, tienes que estar metiéndolo a cada rato. A menos que crees un símbolo del logo y lo asocies a un componente y sea este componente así. No te lo va a borrar. Ya acá actualizas, automáticamente te trae todos los componentes y ya aquí, bueno, empieza el tema del trabajo, ¿no? Esto, o sea, por lo general nos lanzamos directamente a enrutar, ¿no? A enrutar el circuito porque, bueno, es a lo que vamos, ¿no? Pero hay un paso previo a comenzar a enrutar que es a generar las lógicas, ¿no? Digamos que estamos trabajando por una empresa X donde solamente trabaja con orificios máximos de 2 milímetros, digámoslo así, por exagerar, ¿no? Digamos que esa empresa, lo más pequeño que hacen los huecos son 2 milímetros. Entonces, aquí nos iríamos a reglas de diseño, donde vamos a colocar cuál es el mínimo, el hueco mínimo que nos permite, bueno, perdón, la vía mínima que nos permite, ¿sí? El diámetro mínimo de la vía y el diámetro mínimo de una
Ya, este diámetro está asociado a la parte de cobre de la vía y el otro está asociado al hueco de la vía. Bueno, estos son microvías, que bueno, microvías es un tema bastante complejo, así que no voy a meterme mucho con eso. Y el hueco mínimo que se permite también. Acá son reglas generales como si de permitir microvías, no permitir y bueno, reglas específicas, ¿no? Por lo general muy poco se utilizan a menos que ya empieces con proyectos de 4 capas, 6 capas, ¿no? Yo solo una vez he utilizado microvía y la verdad el costo se eleva increíblemente por utilizar microvías. Hay unos artículos muy buenos sobre cómo reducir el costo de tus PCB relacionados al tema de las microvías, de las vías y de los huecos y todos esos temas. Sí, aparte de las reglas de diseño, tenemos también las reglas de enrutado. Esto viene muy bien cuando vas a hacer pistas con pares diferenciales. Acá, digamos que necesitas una pista que sea par diferencial para USB. Entonces, yo le puedo colocar ya, par USB. Y USB es a 100 ohmios. Entonces, entonces digamos que el espacio es de 0.1 y el track width es de 0.1. Ya, esto van a ser mis vías para el USB. Igual, la vía, el hueco de la vía y las microvías y el par diferencial. Entonces, aquí viene otra vez. O sea, puedes colocar el mismo valor que esto es lo que te va a asociar en el par diferencial. Igual, imagínate que manejas una etapa de potencia. Digamos acá, los 24 voltios, la línea que es de 24 voltios, vamos a decir que es más grosor. Entonces yo voy a decir que acá el espacio va a ser de 0.3 y aquí la línea va a ser de un milímetro. Y bueno, la vía lo voy a dejar igual. Entonces a esta línea, a este nodo de 24 voltios, yo le voy a asociar esa vía que dice 24. O sea, ese track que dice 24. Ya, entonces acá o sea, todas las pistas van a salir por defecto, excepto la de 24, que va a salir a 1 milímetro de grosor. Sí, luego tenemos los track, estos track y estos size y drill, está relacionado es un shortcut que te permite cambiar entre diferentes tracks mientras estás enrutando. Alguien hizo una pregunta. Mantener el símbolo existente en la sociedad. Gracias. La traducción, gracias. Tuve un laxo mental ahí. Acá es suponiendo quiero una lista de líneas que yo puedo manejar considerando la línea más fina que puedo manejar, ¿no? Entonces suponiendo acá coloco 0.2, agrego otra de 0.5 y agrego otra de 1 milímetro y agrego otra de 2 milímetros, ¿ya? Porque sí. Sí, estas serían mis líneas que yo voy a trabajar cuando esté enrutando. Igual las vías y los huecos de las vías. De igual forma, si tienes un proyecto que ya trabajaste para ese fabricante específico, entonces lo que haces es importar esa configuración de ese otro proyecto y ya no tienes que hacer el trabajo otra vez, ¿no? Ya te lanzaste ya con tu configuración. Si siempre vas a trabajar con Vitele, si siempre vas a trabajar con JLC PCB o si vas a trabajar con PCBWay, tendrías digamos, tu patrón o tu framework de vías y track para esos fabricantes específicos. Entonces ya nada, queda, bueno, el Solder Max, esto es un tema que lo vemos más adelante de forma gráfica. Esto es el espacio que hay entre la máscara de soldadura, la pasta de soldar y el pad de cobre, ¿no? Que se está dejando. Esto es un tema interesante, sobre todo cuando se utilizan componentes ¿cómo es? VGA, que son de bolitas, para ayudar con esto. Es bastante complejo. Ya, una vez hecho todo esto, ya tenemos todo listo. Esta es la parte gráfica, esto es lo del Seal Skill. Bueno, la parte que dibujas, pues, por encima de la placa. No es tan importante.
Ya, bueno, acá me está dando un error y me dice que mi track mínimo es de 2 milímetros. Entonces, este 2 milímetros está acá. Entonces, yo, bueno, voy a buguearlo para que no dé error. Voy a decirle que mi track mínimo es de 0.01 milímetros. ¿Ya? Entonces, ya me permitiría esto. Y listo. Entonces, acá en esta lista de acá van a salir los tracks predeterminados que coloqué en esa especie de vector que vieron ahí. Estas serían que puedes acceder a través de, con la tecla W, puedes ir haciéndolo más grueso o más fino con Shift W. Shift W más fino y W más grueso. Esto sirve mucho, por ejemplo, cuando estás pasando por un lugar angosto, digamos que la línea no maneja mucha potencia, entonces acá lo encoges un poquito y luego lo pasas y acá lo ensanchas otro poquito y acá lo vuelves y lo encoges, por decir algo, ¿no? O sea, algo así, ¿ya? Entonces, esa es la utilidad de eso y, bueno, te ayuda también en el tema de la velocidad. Otra cosa curiosa que también ayuda es para borrar líneas. Supongo que yo quiero borrar esto, pero si tú seleccionas por tramos, ¿sí? Y hay dos opciones. Puedes, con la tecla U seleccionas toda la línea y puedes borrar. Y bueno, más con la tecla I, o sea, con la tecla U seleccionas un tramo de línea, pero con la tecla I seleccionas toda la línea. Ya más adelante les explico bien eso, o sea, les ejemplifico mejor eso. Ya, acá, de esta parte de acá, tenemos todas las capas. Este circuito es de 2 capas, entonces podemos ocultar las capas o ver la capa. Tenemos la capa de arriba y tenemos la capa de abajo. Y tenemos, bueno, la cantidad de cosas que hay en una capa, como que es el corte de la placa. Sí, aquí tenemos el corte de la placa, tenemos los comentarios, 2 líneas de comentarios, tenemos dibujos de ayuda que son solamente a nivel de documentación, no van a salir impresos. Tenemos la máscara de componente y tenemos los dibujitos que se le ponen por encima y el paste, que es el stencil. No sé si conocen, o no sé si alguno ha hecho un stencil print para hacer PCBs, ensamblar ustedes en casa o algo así. Acá dicen que con KiCad no, pero bueno. Pero bueno, estamos hablando de los stencil, ¿no? Para pasar la pasta de soldadura. Sí, sí, exactamente. Sí, es la mallita que te hace los huequitos. Bueno, sí. Bueno, acá otra cosa que hay interesante es que puedes ocultar todas las capas y te quedas nada más con la capa en la que estás parado. Por ejemplo, en este de acá, colocas alto contraste solo en la capa en la que estás parado. Entonces, te sirve muy bien. Imagínate tener 6 capas y tener todas las capas visibles, es horrible. Al final de la charla, les voy a mostrar unos trabajos que tengo de varias capas. Creo que sí los tengo en esta computadora. No estoy seguro si no están en esta o en el trabajo. Pero un circuito de 6 capas sin tener esta función es terrible. O sea, no lo podrías trabajar. Ya, entonces, acá te vas moviendo por las diferentes capas y vas viendo lo que hay. Por ejemplo, este es el paste. O sea, que es la parte del stencil. Entonces, si mandas a hacer un stencil, esto es lo que van a cortar y esto es lo que cuando tú vas a echar la pasta, esta es la pasta que va a quedar, el estaño líquido, ¿ya? Igual la parte de abajo, pero en la parte de abajo no tenemos nada. El contorno, el seal screen, que no tenemos nada tampoco. La máscara de soldadura, esto es lo que no se va a llenar de pintura verde o azul o el color que escoja. Y bueno, acá tenemos el CUP, que no hemos creado nada. Esta parte de acá es bastante interesante. Era lo que se estaba comentando Matías en un momento, que si, por ejemplo, yo agarro este componente de acá y lo coloco acá, otra vez me está fallando el teclado. Algo tenía que pasar hoy. Si yo coloco esto de acá y me voy acá, esto acá me va a lanzar un error de colisión, porque, o sea, con tal y esté un poquito por encima, digamos que tú lo pones así porque dices, no, ahí está quedando. Pero aquí a este nivel ya hay una colisión, entonces te lanza un error de colisión ahí. Claro, la capa de contorno creo que me habías dicho que es. Ajá, este contorno de componente. ¿Sí? Por lo general, a veces, o sea, muy rara vez se ve así a todo el contorno del componente, por lo general se le pone un cuadrado.
y ya. Ya bueno, una vez hecho esto, que es esta parte de acá, yo por lo general la parte inicial la trabajo así normal para ver todos los componentes y tapo estos dos que son referencias de fabricante que no se imprimen, pero si se dan cuenta es el valor. Esto no es conveniente imprimirlo, primero porque hace que la placa quede fea y segundo, pues le facilita el trabajo a que te la quiera copiar, ¿no? Porque le estás diciendo cuáles son todos los valores que hay. Sí, esto, si tuviese dos pantallas, entonces la cosa estaría así. Ya va a ver si lo puedo colocar acá. ¿Dónde está mi otra pantalla? Se me fue. Ya, sería así. Entonces, claro, con dos pantallas yo selecciono acá y este componente se me alumbra. Entonces ya puedo saber qué componente va de cada lado. Entonces yo colocaría este, sé que el inductor va de este lado, este capacitor va acá. Y así pues me voy guiando, ¿no? Para ir colocando. Este es el componente que va por fuera. Entonces, lo interesante es que estos componentes que están dentro de la vía van a tener, a ver, vamos a ver algo. Voy a intentar hacer un plano de tierra para mostrarle algo. Si se dan cuenta, los componentes que están dentro de la vía tienen una slash, ¿no? Por ejemplo, este dice fuente porque este está por fuera. Entonces, este fuente, 12 voltios BDC, esa fue la etiqueta que se creó, que está dentro de la hoja de jerarquía. Entonces, como que te la selecciona aparte porque no forma parte de todo el conjunto de circuitos. Si no, se llamaría un net normal que tiene acceso a todo. Ya, eso ahí como para que, o sea, un poquito ahí de información adicional poco importante, ¿no? Ya, o sea, no sé si me dé chance acá de enrutar todo, de hacer todo esto. Es tardado. Pero no voy a enrutar, pero lo voy a colocar todos más o menos para enrutar. Yo lo que hago es esto, me voy guiando del circuito y voy colocando los componentes donde presumo que pueden ir. Estos componentes no están asociados a un valor real, son componentes que yo he colocado así porque primero los pongo y luego cuando busco el número de parte me aseguro de que son. Esto es un LED, por ejemplo. Esto es un LED, lleva su resistencia que debe estar aquí abajito. Sí, entonces ya estaría acá con su LED. Esto lo voy a hacer solo para este creo que es el FB. Para esto mostrarles. Otra cosa muy importante. Cuando vayan a mover todos los componentes, tienen que hacerlo con una grid fija, por ejemplo, de 0.2. Esto es súper importante, o sea, creo que es lo más importante en el mundo, hacerlo con una grid de 0.2 como mínimo. ¿Sí? Esto lo que te garantiza es que los componentes se estén viendo a valor entero. ¿Sí? Y que, a ver, ahora ni siquiera me lo quiero seleccionar ya, a un valor entero entre comillas, ¿no? Porque es un múltiplo de 2, o sea, no vamos a colocar por ejemplo, KiCad maneja también la parte esta en la medida imperial. Entonces, estas medidas no te dan un valor entero. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a hacer una carcasa para esto más adelante, lo ideal es que las medidas de las ubicaciones de las cosas estén en valores enteros, no manejables, ¿no? No vamos a colocar 1.23,5 o algo así para la ubicación de un LED. Porque suponiendo que yo quiero hacer que en la caja se vea el LED y que quiero que cuadre específicamente con ese LED, debería tener una medida específica, ¿no? No una medida así medio random. Primero facilita a la hora de trabajo de otro proyecto y también cuando vayan a hacer la carcasa. O sea, estoy hablando de que deben pensar en el que va a ser la carcasa y en el caso de que lo vayan a hacer ustedes, agilizarse un poco el trabajo. La otra cosa es que si lo hacen así, quedan los componentes más cuadraditos. O sea, aquí porque como ya empecé a hacerlo mal, pues ya está todo mal. Pero todo, si lo hace de una forma, todos los componentes cuadran, como decir esto, ¿no? Cuadro así bien bonito, ¿sí? Y bueno, y se ve bien. Esto voy a ponerlo acá. O sea, esto seguramente no se puede enrutar porque va a quedar muy mal, ¿no? Pero el objetivo ahorita es ver cuáles son los pasos siguientes. ¿Sí? De todas formas, acá el enrutado, ustedes lo van acomodando como quieren.
¿sí? Recuerden que las pistas de potencia llevan potencia y deben ser un poco más gruesas. Acá, por ejemplo, el ruto está acá, ¿sí? Y acá, no le quiero hacer caso a la línea, creo que era esto. ¿Se acuerdan que colocamos una línea que era de 24 voltios, ¿eh? Que debería salir en 1 milímetro? No sé por qué no sale. Ya. Ahí, o sea, no sé por qué no está saliendo ahorita, pero si se dan cuenta, puedo seleccionar la línea. Bueno, esta era una de las cosas que les decía. Si seleccionan U, van a seleccionar este tramo de línea, que fue un nodo que se hizo del punto A al punto B. Pero si seleccionan I, van a seleccionar toda la línea, desde cualquier punto. Esto sirve para cuando quieres borrar líneas que son muy largas. De esta forma, bueno, agiliza un poco el trabajo. Pero suponiendo que quieres cambiar todo el ancho de una línea, yo quiero cambiar todo el ancho de toda la línea, suponiendo que esta está, qué sé yo, en 0.5 y la otra está en 0.1, 0.2. Entonces yo quiero que todas tengan el mismo grosor. Entonces presiono I, presiono E, y acá le doy usar la que se ha especificado en la clase, ¿no? En las reglas. Y aquí me las cambio. Bueno, acá me va a dar un error de colisión posiblemente porque está muy cerca a otro componente. Lo que sí no vamos a poder ver son la parte de la revisión de errores en este caso porque no voy a enrutar todo. Pero así como es importante colocar 0.2 milímetros para la grid de la ubicación de los componentes, también muy importante colocar un valor fijo, por ejemplo, mínimo múltiplos de 0.5. Yo siempre utilizo 2.5 o de acuerdo a lo conveniente, ¿no? Ya con esto, ¿qué hacemos? El corte de la placa, ¿por dónde se va a cortar? Entonces, escojo una grid de 2.5, escojo, me paro en la capa de corte y escojo acá el de hacer líneas y comienzo simplemente a hacer la línea. Oh, perdón. Ya, entonces, ¿qué ocurre con esto? Que ya tenemos una PCB bien medidita, pues mira, ahí te da 57.5 y 22.5. Este 22.5, esto puede bajar fácilmente a 22. Igual este 57.5 puede bajar a 57. Entonces simplemente cambiamos aquí la grid a 0.5. Ya sabemos que esto es múltiplo de 0.5, así que este baja para acá. Este ya bajó, este quedó acá. Y este quedó acá. Y ahora acá tenemos un LED. Y este LED está en múltiplo de 0.2. Podría estar en 0.5 también si quisiéramos. Pero para la documentación, para la persona que va a fabricar, entonces tenemos este LED ubicado. Esto no está recto. Acá. No sé si quedó totalmente recto, bueno, pero tenemos un LED ubicado. Ajá. Acá, Michael, te preguntan cómo darle una forma personalizada a la placa. Ya, las formas personalizadas, bueno, es un tema también un poquito complejo, pero viene de Inkscape. O sea, hay varias formas, por ejemplo. Puedes utilizar acá las figuras de la forma de acá. O sea, puedes hacer, bueno, igualmente, parándote en 0.5. Recuerda que esto es múltiplo de 0.5. Entonces te paras acá y haces un arco y ya, bueno, aquí ajustas. Sea a lo que te refieres, pero ya ahorita explico esa parte. Ya, acá. ¿Ya? Entonces, esto aquí ya estaría con una forma, entre comillas, ¿no? Esto es lo que yo suelo hacer. Yo suelo siempre darle formas curvas porque cuando haces carcasas, en CNC es más fácil hacer curvas que hacer rectas, las esquinas. Entonces, para lo que dices, nos vamos otra vez a apoyarnos de nuestro maravilloso programita Inkscape y vamos a abrir uno. Esto es otro nivel, o sea, ¿cómo le vas a estar explicando esto acá?
Vamos a hacer una estrella, ¿no? Oye, esta no es una estrella. Una estrella. Y bueno, vamos a pintar sus bordes negros. Y ya. Bueno, si Inkscape nos permite exportar en DFN, ya lo exportamos en DXF, que es la cosa. Este es un formato también ¿de quién? De SolidWorks, de Orca, ¿cómo se llama este otro programa? AutoCAD. Y también lo hace este que te gusta a ti, ¿cómo se llama? De FreeCAD. Matías. FreeCAD también, exactamente. Entonces, acá importamos ese componente. Bueno, eso que acabamos de crear, lo importamos y, bueno, decimos en qué capa lo vamos a colocar. Vamos a colocarlo en la capa acá de corte y, bueno, simplemente lo importamos y ya. Bueno, aquí porque lo hice bastante grande. Pero bueno, ya entiende la idea, ¿no? Suponiendo que quieres qué sé yo, un perrito ahí, el contorno de un perrito, pues lo puedes colocar. Y si quieres, por ejemplo, no sé, que salga tu cara en la PCB, simplemente lo pones en la capa de máscara o en la capa de Seal Skill y ya tienes bueno, cuando imprimas, pues se imprime tu cara en la PCB. ¿Sí? Sí, se entiende. Ya. Ya, por ahí hice un trabajo para un amigo que le vectoricé, era bueno, un amigo, vectoricé toda su cara y se la puse en una PCB y bueno, mandó a hacer su PCB con su cara ahí vectorizada. Bueno, también preguntan cómo personalizar un logo, es más o menos la misma mecánica. Nada más que en vez de la capa de corte sería la capa de documentación o la capa de serigrafía. Sí, para logo hay otro procedimiento que es, bueno, vamos a continuar con eso. Para logo hay otro procedimiento que es acá en Bitmap Converter, que lo que hace es que importas tu logo. Entonces, este logo lo importas y lo generas como un componente. Entonces, no voy a hacer el proceso ahorita porque, bueno, es bastante intuitivo y aparte creo que tengo un tutorial por ahí en YouTube donde explico esto. Pero el resultado es esto. Entonces, cuando vas a agregar un componente, digamos, vas a agregar el logo. Yo tengo varios logos. El logo de la empresa, el logo del amigo que les comenté, que les hice el vector, otra empresa, y este es mi logo, ¿no? Entonces, acá pues simplemente lo pones y ya, pero lo jalas como un componente. Sí, eso sería así. Lo ideal es que tengas tu logo ahí ya específico, no estás generando un vector para cada... Claro, esa es la capa de cobre, pero cuando vos creas tu logo, yo lo hice también en KiCad, se puede poner en la capa de serigrafía o en la capa de cobre o la que vos quieras. Sí, exacto. De hecho, esta está hasta en las capas con paste. O sea, a esto se le pone soldadura encima que no debería. Pero sí, o sea, cuando lo generas, a ver, acá esta cosa de acá, puedes escoger en qué capa lo puedes colocar. Si en la capa Seal Screen, en la capa de soldadura o capas de comentario. Entonces ahí ya pues juegas ahí con el tamaño que quieres. De hecho, puedes hacer varios tamaños dependiendo de la aplicación que vayas a tener. Ya bueno, chicos, ya con esto, digamos que tenemos ya el circuito enrutado y todo. Y ahora, importante, verlo siempre en 3D. Siempre es importante porque puede pasar esto que me está pasando a mí, que los conectores están para la parte de adentro, ¿no? Entonces, eso no puede ser así, ¿no? Entonces, simplemente lo agarras y lo volteas. Y si la cosa queda aquí al revés, que estos componentes quedaron al revés, entonces te vas al esquemático, en este caso, ¿no? Porque es un conector simplemente, y lo volteas también. Bueno, no lo volteas así, lo volteas así. Y acá, bueno, te vienes y actualizas y ya queda. Y si se dan cuenta, se borró el logo porque yo le tenía borrar los componentes extras. Igual acá. Bueno, las preguntas se ponen un poco más picantes. A ver. Que dice, cuando se hacen placas de 4 capas,
¿Cómo se indica, KiCad, que la capa es una, que dice que la capa es la 1 hasta la 4? ¿Cómo le asigno la capa si es masa a tierra o a BCC? Ya, eso está muy buena pregunta. Separan las cosas interesantes. Estoy con personas profesionales, ahora me doy cuenta. Ya, con 4 capas, digamos que este circuito yo lo quiero trabajar en 4 capas porque, bueno, porque puedo, ¿no? Porque tengo el dinero para hacerlo, en dado caso que tuviera el dinero. Entonces, nos vamos acá otra vez al Setup Board y en la parte de Layers se escogen las capas. Entonces, por lo general, cuando trabajas 4 capas, tenemos una capa de, o sea, cuando utilizamos 4 capas es porque estamos trabajando con alta frecuencia por lo general. Entonces, se utiliza una capa superior como señal, luego una capa de tierra, ¿sí? Luego otra capa de power, o sea, esto es power o mixer, puede ser, o sea, dependiendo de dónde vas a colocar la alta frecuencia, ¿no? Si lo vas a colocar en la parte de arriba, pues tu capa inmediata debe ser tierra. Si lo vas a colocar en la parte de abajo, tu capa inmediata debe ser tierra. Entonces, acá se coloca como plano de poder porque por lo general, cuando se hace en 4 capas, queda esto señal arriba, esto señal abajo, o sea, componentes varios, y entre las capas intermedias pones lo que es power y pones la tierra en la capa inmediata a la capa de señal de alta frecuencia. De igual forma, acá puedes marcar la capa por una referencia GND y acá, digamos, vamos a colocarle, qué sé yo, power. ¿Ya? Y te queda tu parte frontal y tu parte tal y tal, ¿no? Igual acá tenemos que podemos trabajar hasta 32 capas, no me atrevería a hacerlo nunca. Y listo, acá le damos a guardar y automáticamente se generan las 4 capas acá, ¿sí? Que si las vemos, vamos a ver esas 4 capas. Lo vamos a ver, bueno, vamos a hacer una vía para verlo. Vamos a colocar una vía acá. Igual en la vista 3D creo que podés como que se vean las capas nada más. Sí. Editar la vista 3D. Sí, justo les iba a mostrar eso. Entonces, acá tenemos, bueno, la vista 3D. Vamos a meternos acá. Vamos a quitar todos los componentes y todo. Creo que solamente debería dejar. Bueno, no sé cuál debería dejar. Ah, bueno, ahí está. ¿Sí? Aquí, como se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 capas. ¿Sí? Tenemos la capa de cobre, la de arriba. Y bueno, ya eso es la única capa que tenemos ahí, ¿no? Ya, vamos a volver a colocar todo como estaba. Algo faltó, pero así está la capa. Ya, ahí está la capa. Esto es lo que le comentaba del stencil. El stencil, si reducen el tamaño, este stencil va a salir más chiquitico o va a salir más grande. Igual la capa de las máscaras antisoldadura también se puede salir de acá o puede estar más pegada al componente. Eso se maneja mucho para los componentes que son VGA por lo general. Ya, chicos, esto imaginemos que ya están todos los componentes listos. Por favor, cuando hagan una PCB, siempre tómense el tiempo de ordenar los componentes de cada, la etiqueta de cada componente, ¿no? Colocarlo el diodo acá, este diodo que va con este otro diodo, y así, ¿no? Porque, o sea, queda bonita la placa, se ve profesional y ayuda al momento de hacer una revisión, ¿no? Revisión de la placa, porque tú dices, no, ¿cuál es mi capacitor? Qué sé yo, mi R1, por decir algo, y tu R1 quedó aplastada por otra R1 y ya no sabes dónde está tu R1. Entonces sería lo ideal, es que ahí está R1, vaya acá, ¿no? Por lo menos. Entonces ahí cuando te vaya, maneja también siempre la vista 3D. Mucho la vista 3D porque es lo más aproximado a lo que vas a tener en la vida real. Y si estás pasando de un lado, si estás pasando de un lado a otro, te vas dando cuenta de errores.
a veces en las pistas, o sea, ves algunas pistas muy cerca y dices, ah, sí, tengo que cambiarlas, pero solo hasta ese punto. Bueno, acá Gustavo pregunta, siguiendo con esto de multicapa, de cómo le indica si tenés una resistencia SMD en el top layer y quiero conectarlo a GND en la capa 3, ¿cómo le indico eso? ¿Cómo? Repítame la pregunta. Que tiene una resistencia ¿Ya? y la quiere conectar al GND en la capa 3. ¿Cómo indica eso? Simplemente haces una vía normal. O sea, suponiendo que tengo, a ver, yo voy a hacer el plano, el segundo plano va a ser un plano de tierra completamente, ¿ya? Voy a hacerme acá un plano de tierra. Ya, voy a hacer esto que sea un plano de tierra completo, porque es mi plano de tierra el que he escogido. Ya va, sí. Está rebelde. Ya, ahora ese es mi plano de tierra. Entonces, todo lo que yo atraviese a través de él se va a conectar a esa tierra. Entonces, claro, para enrutar se utilicen las vías más pequeñas que puedan, la grid más pequeña. Con la tecla BV ya tengo ahí y ya está unido. O sea, ya acá está unido y si vuelvo y conecto esto acá, y hago otra vía, este componente ya está unido a este componente a través del plano. Pero, ¿qué pasa ahora? Imagínate que mi siguiente plano es el plano de energía, ¿no? De power. Vamos a decir que ese plano es la salida de 12 voltios BDC, ¿no? Entonces vamos a decir que todo ese plano va a ser BCC, ¿no? Entonces escogemos acá que sea 12 voltios y pues lo seleccionamos todo también. ¿Ya? Entonces, acá, si se dan cuenta, se forma un aro alrededor de la Tierra. O sea, que va a conectar al plano de abajo, pero no va a conectar al plano de arriba. Pero si yo tengo estos 12 voltios y clavo acá una vía, entonces esa vía se va a conectar al plano inmediato, pero no se va a conectar al plano de Tierra. Porque si pasamos por cada una de las vías de los planos, bueno, aquí porque el plano, este plano está directamente al plano siguiente. Entonces no se ve ahí como la diferencia, pero sí hay una diferencia. Ahí está. Ahí está la diferencia. O sea, este plano se está conectando al plano de abajo, pero no al plano de tierra. O sea, está haciendo lo opuesto. Y eso lo podemos ver acá otra vez. Claro, está perfecto. Con esto es suficiente. ¿Qué tengo que quitar este? Ya, acá lo podemos ver ya. Tenemos que era una tierra que está ahí y se conecta al plano de tierra. Ah, ya, es que quité los planos también. Pero este de acá se está conectando solamente al siguiente plano, no a todos los planos. Ya, voy a colocar los planos para que puedan ver. Este de los planos. Ya, acá está mejor. Sí, este de acá es el plano de tierra y si se dan cuenta, el túnel este que se forma solamente se conecta a ese plano de tierra y no se conecta al plano de power. Y el de abajo pasa lo contrario. El de abajo se conecta al plano de power, pero no se conecta al plano de tierra. Y esta vía que tenemos acá, esta es nuestra tierra del componente y si se dan cuenta, ya está conectado acá, mira. ¿Ves? Entonces, eso ya no hay cosa de qué preocuparse porque ya que acá lo hace solito. Se vuelve complicado, ¿sabe cuándo es? Cuando son microvías. ¿Qué es una microvía? Una microvía o vía ciega es cuando tú conectas dos planos que no atraviesan, ¿sí? O sea, una vía atraviesa completamente, pero una microvía pasaría del plano 1 al plano 3, por decir algo, y no atraviesa. Entonces, son cosas bien oscuras, ¿no? A nivel de PCB, porque
sea, acá colocas, ¿ves? Vías ciega y dices de qué plano a qué plano va. Entonces digo que va del plano de tierra al plano de abajo. Entonces esa vía cambia de color, se pone del colorcito dependiendo del plano y está conectando dos planos de forma intercalada. Claro, ahí es cuando el proyecto pasa de $10 a 100, digamos. Sí, es horrible. Y el fabricante te pone un montón de peros porque no es solamente hacer la microvía, sino por qué razón haces la microvía. Porque esto lo que ganas es que tú puedes colocar esta vía puede estar debajo de este componente y no va a afectar nada. Está debajo, es una vía que está enterrada. Pero ¿qué pasa? Que el proceso de fabricación de una PCB de esta forma no es como que laminas todas las 4 capas y luego perforas, sino que tienes que laminar, perforar, laminar, perforar. O sea, se lleva un proceso más grande y por eso es que te cobran y la verdad siempre te sacan como un pretexto para no utilizarlo. Y la última vez que lo mandé a hacer, bueno, se hizo, pero la verdad no lo volvería a hacer. Mucho riesgo y no vale la pena. Y encima si quieres manejar líneas de potencia por ahí, o sea, tienes que rellenar todo eso de microvías porque una microvía no te va a aguantar tanta corriente. Ya, bueno, ¿alguna pregunta adicional? Dice, mi última cotización para 4 capas con vías ciegas y me salió 400. O sea, Claro, se encarece totalmente el proceso de fabricación. Externa, cuando se hace placa de 4 capas, las internas son de masa y a veces las externas son de señal. Mi pregunta es, ¿en las capas externas también debo hacer masa a tierra? en las capas externas debo hacer masa a tierra. Claro, un plano. Sí, si quieres, sí. O sea, lo que pasa es que cuando haces capas de circuitos de 4 capas, es porque se considera ya un circuito más denso. No sé si han visto las clases de circuito. Sí, entiendo, Gustavo. Ya entendimos. Cuando se llaman estos circuitos más densos, que son clase A, creo que tengo algo por ahí publicado acerca de eso, de la densidad de circuitos y las clases. Y en este caso se vuelven bastantes componentes en una sola capa. Entonces está el tema del microstrip, que si vas a utilizar, digamos, la capa de arriba es mi capa de señal donde yo voy a trabajar todo lo que es radiofrecuencia. Entonces esa capa va a ser especial porque si voy a trabajar con microstrip, son señales de alta frecuencia que tienen un cálculo de impedancia dependiendo de la forma que hay en esa superficie, ¿no? No es igual que yo calcule una microstrip con un plano de tierra sobre toda la superficie o que calcule una microstrip con solamente ¿cómo se llama? Sin plano de tierra, mejor dicho, ¿no? No sé si han visto las antenas de los Bluetooth. O sea, obvio que la han visto, o sea, han tenido que haber visto las antenas de los Bluetooth como son. Ya, bueno, las antenas de Bluetooth son una línea microstrip, ¿sí? Que va solamente sobre el sustrato y va referenciada a un plano de tierra en la parte de abajo. Esos circuitos por lo general tienen que ser 4 capas. Y tendríamos algo como esto, así. ¿Ya? Esto sería una antena, digamos una antena de Bluetooth, por microstrip. Pero ¿cómo sé yo qué tan largo va a ser, qué forma va a tener? Bueno, eso es otro estudio. Pero lo que sí podemos hacer en KiCad es la adaptación de impedancia para una línea de 50 ohmios para una antena de Wi-Fi, por decir algo. Digamos que yo tengo una antena de Wi-Fi y yo quiero calcular la impedancia que va a tener esta línea, que voy a hacer acá. Yo voy a hacer esta línea, yo quiero saber la impedancia de esta línea y bueno, qué grosor debe tener para que me entregue 50 ohmios al conector que voy a poner acá. Entonces, bueno, KiCad nos ofrece una herramienta aquí un poco así medio arcaica. Esto nos sirve, o sea, ha servido, pero lo he revisado con trabajos que he hecho anteriormente y funciona y tenemos estos tipos. Sí, esto lo voy a dejar que lo revisen ahí con calma, pero tenemos, por ejemplo, esta es la línea coplanar donde tenemos planos de tierra, así como comenta Gustavo, tenemos la parte superior un plano de tierra
y una línea microstrip con una referencia a tierra. Sí, esto sería una opción. Si tú vas a utilizar un plano de tierra en la capa de señal, tienes que, si vas a trabajar con línea microstrip, utilizar esta fórmula, pero también está el caso de que sea una línea sin, como en este caso, un par diferencial, o una línea, bueno, microstrip enterrada no. A ver, había una que era solo... esta. Si utilizas esta, tu plano de la parte superior no debe tener un plano de tierra o debes eliminar todo, o sea, ningún plano de tierra debe estar cerca de la línea de adaptación. Ya, ahí lo pueden revisar. Esto ustedes con más detalle ahí, pero saben que la herramienta está ahí. Claro, generalmente las antenas de Bluetooth y eso son así, ¿no? No tienen el plano pegado, digamos, en la capa donde está la antena no está el plano. Sí, incluso ustedes que, bueno, yo le digo a ustedes porque yo nunca he trabajado con este dispositivo Wi-Fi que se llama ESP32 o algo así. Ese dispositivo, si se dan cuenta, tiene como una pestañita, y tiene una antena ahí parecida a la de Bluetooth. Sí, al hacer ese diseño, lo más conveniente es que no lo peguen a un plano. O sea, ese circuito debería estar, a ver si perdón. El circuito lo voy a colocar acá. Lo más conveniente es que yo haga un corte en la baquelita de esta forma. Y que el dispositivo donde va la antena quede aquí al aire. O sea, lo ideal es que la antena quede al aire para que no haya interferencia de parte de la superficie, porque recuerden que en alta frecuencia lo que predice o lo que ajusta la impedancia es el sustrato. Y si le estamos colocando más sustrato a la onda que está viajando por ahí, pues por lo general van a ocurrir cosas raras, ¿no? Que la verdad no sé cuáles serán, pero tampoco me gustaría saberlas. Entonces, lo ideal es que si trabaja con ese circuito que ya tiene una línea ahí de adaptación, lo ideal sería que se deje esa pestañita quede sonriendo o que se le haga un hueco a la baquelita y quede ahí al aire. Ya, bueno, chicos, ¿alguna pregunta adicional? Sí, Michael, ¿vos tenés pensado, hay algo más que quieras mostrarnos? Si no, pasamos a, digamos, a un ping-pong de preguntas, si es que quedan. Ya, una última cosa, ya para finalizar, es la parte de generar, bueno, si se dan cuenta, ustedes posiblemente no tengan estos plugins de acá. Estos plugins ya en la versión 6 van a ser eliminados. Ya KiCad los ha integrado a su lista de plugins que puedes descargar como oficialmente y no hacerlo así como lo hice yo, ¿no? Que fue un poquito como de rebuscado. Lo siguiente que hay que hacer luego de tener todo el circuito, haberlo probado, haberlo testeado y todo eso, es generar los archivos. Si simplemente se genera acá en dice plot, se presiona y se escoge la ruta donde se quieren guardar. Por lo general, como, bueno, en mi caso, como lo hago, es crear una nueva carpeta que se llame como el proyecto, en este caso, fuente, bueno, poder, voy a llamarlo así, y Herbert, Herbert es con grande, Herbert y versión 1.0.1, por decir algo, ¿no? Esto lo que ayuda, o sea, que parezca una tontería, pero es un truquito, es que cuando mandas a fabricar, si mandas a fabricar muchos proyectos, tienes una referencia de cuál, o sea, al nombre de lo que es, ¿no? Porque cuando ya lo vuelves Herbert, la única forma de que sepas qué es que lo abras con un visualizador de Herbert y pues es un poquito fastidioso. En cambio, así ya puedes ver qué archivos tienes ahí. Si por lo general el KiCad, dependiendo de las placas, de las capas, perdón, te va a salir ya todo seleccionado por defecto. Si quieres colocar una capa adicional, pues simplemente la seleccionas y ya. Todos los valores adicionales los dejas por defecto, a menos que quieras hacer algo específico. Le das a plotear y ya, bueno, aquí me está diciendo que tengo que hacer un refill porque hice algunos cambios y no hice eso. Entonces, hacer como una actualización del plano de tierra. Luego, generar los archivos de taladro. Aquí también se dejan todo igual y se generan los archivos de taladro, pero hay algo importante que es este archivo de mapa. Este mapa de formatos de archivo, no sé cómo será la traducción.
pero lo importante es que lo coloquen en PDF. Esto lo que hace es que te dibuja un mapa en PDF de cuáles son el tamaño de las brocas y cuáles son la cantidad de huecos y todas esas cosas que hay, ¿no?, en la placa. Sirve como parte de documentación para el fabricante, porque, bueno, te da una idea para que te cotice más rápido, ¿no? Si los huecos son muy pequeños, pues ahí ya te das cuenta que te va a cobrar más de la cuenta si son muy pequeños. Entonces, aquí están los archivos y aquí están estos mapas que les estoy diciendo. ¿Qué? No sé qué pasó ahí. Ya, bueno, en esta capa no hay esto. Acá, si se dan cuenta, los huequitos que hicimos, te los marca, te dice cuántos son y esto te dicen qué tamaño tiene. Te ayuda muchísimo para que no mandes a hacer algo muy pequeño y te vayan a cobrar más de la cuenta. Ya. Luego, bueno, ya con eso se tendría todo. Se adjunta lo que es en el caso que se vaya a mandar a fabricar, sí, que se va a mandar a fabricar todo con ensamblaje, lo importante es que adjuntes tu BOM ya bien acondicionado. Listo. Sí, ahí ya, ya estaría listo para enviar. Si son 4 capas, debe especificar el stack up, que es indicar, Gustavo, qué capas, en qué orden están las capas. O sea, la cobre de señal está primero, luego está la tierra, luego está power y luego está la otra. Eso es importante, hay que señalarlo. Y más que eso, señalar el espacio que hay entre capas y el espacio del pegamento que utilizan también. O sea, eso es ya para alta frecuencia, eso se especifica y se le pasa al fabricante para que te lo haga con esos valores. De todas formas, cada fabricante tiene sus tamaños de sustratos predeterminados. Y eso sería todo, chicos. No sé, o sea, bastante volando tú, o sea, hay un montón de cosas que les podría estar diciendo, pero bueno, creo que con esto ya es suficiente por ahora. Bueno, acá Gustavo también pregunta cómo hacer un área restringida, un keep out, para que el plano no lo llene. Ah, sí, está acá mismo. O sea, aquí dice agregar keep out. Así tan fácil como eso. Dice, bueno, ¿en qué capa quieres restringir? Vamos a decir que queremos restringir en el power esto. Y nada, dibuja igual que una y le das a actualizar y ya no está, debería no estar haciéndolo. Buenísimo. Bueno, escuchamos o leemos consultas, si le tienen para hacer, aprovechen que Michael sabe un montón de esto, ya lo ha demostrado, así que aprovechen para sacarle el jugo. Bueno, acá pregunta Gustavo, ¿cómo se hace un ruteo de par diferencial? Ah, sí. Ese Gustavo se está aprovechando la charla, me estoy dando cuenta, ¿no? Sí, Gustavo le quiere sacar el jugo a la charla. Sí, o sea, viene con palabras mayores. Ya. Ya. Sí, para par diferencial, creo que todos los programas lo manejan igual. Se debe indicar, ¿no? Bueno, voy a colocar acá un conector. Bueno, voy a duplicar este conector y vamos a decirle, hay dos opciones. Se puede decir que es esto, que es, a ver, voy a llamarle a este, puede llamarlo esto con más, a ver, o sea, vamos a llamarlo H más, así, o puede ser HP también. O sea, cualquiera de las dos opciones puede servir. Ninguna otra opción va a servir más que estas dos. ¿Sí? Entonces sería HP y HN. ¿Sí? Aquí ya tendríamos un par diferencial.
Entonces voy a duplicar este conector, que van a ser los dos que se van a conectar por par diferencial. Y bueno, simplemente los voy a unir. Una de las cosas importantes es que utilicen, cuando van a utilizar etiquetas, que yo quiero unir esto con esto, traten de copiarlo, o sea, con la tecla C, ustedes hacen una réplica de la etiqueta, solo presionan la tecla C y así se asegura absolutamente que están utilizando la etiqueta exacta, porque a veces pueden colocar la H en mayúscula y la P en minúscula y no se lo va a detectar. Y ustedes pueden trabajar todo el circuito y ese error no se lo va a decir el programa jamás, porque no es un error de lógica, no es un error de nada, pues es un error de tipeo. Y siempre que puedas eliminarlo, o sea, lo mejor es utilizar la tecla C. Se lo digo por experiencia. Triste experiencia. Ya, acá esto, bueno, se vuelve a enumerar porque estos no tienen número. Me voy otra vez al PCB, actualizo y ya tendría acá mis dos líneas para par diferencial. Para par diferencial. Ya, esto está aquí en par diferencial, ¿no? Pero ¿se acuerdan que creamos una de par diferencial? Acá en Rules Track. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a este que es de par diferencial 100, los dos. Ya, aquí de esta forma ya estamos asociando el track. Sí, ya queda. Si filtramos acá por solamente los de esto, solamente nos va a mostrar que estas líneas son de un par diferencial, de este par diferencial que es así, o sea, no está calculado ni nada. Entonces, para trazar líneas de par diferencial, entonces nos vamos a router y acá se le da par diferencial. Entonces, lo hace acá y acá ya está una línea de par diferencial bien chiquita. Y acá, pues, aquí está. Aquí ya tiene un par diferencial. ¿Ya? Y bueno, en los pares diferenciales existen dos cosas. O sea, tenemos el par diferencial como adaptación de impedancia y también tenemos la parte de distancia de línea. Y ahí es cuando, suponiendo que tenemos, digamos, comunicación SATA, ¿no? El SATA, por lo general, creo que son 8 pines, 8 puertos. Entonces, van a haber 8 pares diferenciales. Entonces, cada par diferencial, cada distancia de recorrido de cada par diferencial, como es alta frecuencia, deberían tener el mismo recorrido para que todas las líneas lleguen al mismo tiempo. Entonces, en este caso, ahí es cuando ustedes ven esos especies de gusanitos en los pares diferenciales. Entonces, ¿cómo se hace? Digamos que yo tengo acá, bueno, voy acá a ajustar el par diferencial, la longitud del par diferencial, y me paro sobre la línea, y bueno, ahí tiene para una línea de 100 establecida, pero si yo quiero que esa línea sea de, qué sé yo, de, vamos a ponerle 40, entonces acá escojo cuál va a ser la curva máxima, el radio y todas las cosas que, bueno, parámetros hay que detener. Y empiezo a estirarla, ¿no? Aquí, como se dan cuenta, ya con esto llegó a 40, pero entonces vamos a hacerlo más grande para que sea más bonito. Vamos a decirle que esto es de, vamos a dejarlo en 100, pues, con esto. Y aquí entonces ya empieza a hacer su gusanito, ¿no? Hasta que llegue a la distancia que es. Sí, pero también pasa algo, que un par diferencial tiene una línea, bueno, tiene dos líneas de hecho, ¿no? Y entonces en algunos casos una línea va a ser más larga que la otra. Entonces en este caso lo que hace es ajustar esa línea, la longitud de esa línea. Entonces mides una línea, esta mide 100 y la otra, bueno, las dos miden 100 porque están muy simétricos. Pero en el dado caso que una, suponiendo una está más larga que la otra, digamos que de 120, entonces yo tengo que ajustar esa línea a 120. Entonces lo que hago es pasarla y la paso por la línea que está más corta y ajusto ese par diferencial hasta que llegue, ¿no? Entonces por eso es que en algunos casos también ven esta cosita así en una sola línea. ¿Ya? Y eso sería todo lo que hay que saber sobre par diferencial hasta este punto. Bueno, ya si eres muy, ¿cómo se llama? No sé, purista en el tema de par diferencial, que debería ser, pero yo creo que para ya mucha más alta frecuencia, es el tema de las esquinas. Entonces, estas esquinas no se permiten para cierta frecuencia. Entonces, seleccionan las dos esquinas y con este plugin que
descargué hace un tiempo. Esto le dices el radio que va a tener y ya debería funcionar. No funcionó porque le hice un radio muy grande. Pero bueno, vuelve y lo selecciona otra vez. Selecciono esta y selecciona esta. Y vamos a hacerlo acá. Ya, pues no me quiere hacer caso. Pero créanme que sí lo hace. Solo que como lo estoy haciendo así, esta línea tiene... No sé cuánto tengo esta línea. Pero bueno, créanme que sí. Es lo más cool del mundo. Ya, pero KiCad 6 ya lo trae, listo. KiCad 6 ya trae el redondeo de línea automático, así como el propio Pro Altium. Bueno, a ver, Fernando, ¿alguna vez mediste con un VNA los microstrips para validar la impedancia? ¿Qué experiencia tuviste con RF con los fabricantes de PCB que no usan placas específicas para esos fines? Sí, en el caso de alta frecuencia, nosotros delegamos eso al mismo fabricante. El fabricante nos da un servicio de chequeo de chequeo de impedancia y nos envía un informe con el resumen. Incluso nos manda datos y fotos y toda la cosa del testeo que se le han hecho. E incluso hacen el ajuste. O sea, si yo le doy mi impedancia, ¿no? Yo le digo... De hecho, se le dio una foto, tal cual una foto, y le escribo acá tengo que tener 90 ohmios, ¿sí? Entonces, si ellos dicen acá tienes que tener 90 ohmios y no los tienen, ellos te ajustan la línea. O sea, o te ajustan el espesor o te ajustan la separación entre las líneas. Y ya, pues, ya te dejan tu línea microstrip bien acondicionadita. Pero bueno. O sea, eso es un servicio del fabricante. Sí, en servicio del fabricante. O sea, por no arriesgarnos, ¿no? Podríamos nosotros comprar los equipos y meternos con eso, pero la verdad, la alta frecuencia, no. Hasta ahí nada más. Bueno, José, ¿recomendarías algún catálogo de conectores para PCB? Esto debido a que hay ocasiones en las que no sé cuál sería la mejor opción y termino usando siempre los mismos. Sí, para PCB depende de la aplicación, básicamente, y del uso, ¿no? O sea, depende de varias cosas. Pero, por ejemplo, si va a manejar cosas de potencia, yo recomendaría los terminal block como estos, porque, bueno, son prácticos de manejar y manejan bastante corriente. Si es para propósito general, digamos, la salida del Raspberry, del Arduino y todo eso, es el típico conector socket de 2.54 milímetros de espesor, ¿no? Pero hay una serie de la serie JST, del fabricante JST, que tiene conectores muy buenos y bastante distribuidos. Son los típicos que consigues cuando desarmaron juguetes. Son estos. O sea, no sé si alguna vez tuvieron que haber desarmado juguetes. Conseguían estos conectores. Vienen de pitch, o sea, separación de 2.54 y, o sea, tiene la misma separación que los espadines del Raspberry y del Arduino, pero vienen ya para crimpar. O sea, que si quieres hacer una conexión más segura, estos serían, o sea, yo recomendaría de la serie JST o Molex. Claro, paso punto uno en pulgadas. Ajá, 1.24 milímetros. 1 pulgada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Michael? Bueno, parece que o no hay preguntas o... Todo quedó claro. Una última. Muy claro. Sí, que no les comenté, acá cuando se generan los archivos de fabricación, les comenté que se generan, bueno, los Herberts, los taladros y el mapa pero olvidé comentarles de un último, que si van a mandar a ensamblar, deberían tener que se llama el Position File, ¿sí? Que es como una especie de coordenadas donde está cada componente. O sea, te dice dónde está cada componente y bueno, lo exportas en el mismo archivo y ya quedaría. Sería el último archivo que se genera ahí. Algo que por ahí no preguntaron, pero estaría bueno generar el HTML del BOM para la vista dinámica.
Ah, sí, claro. Esto se hace con este plugin de acá. Simplemente, bueno, lo instalan, muy sencillo de instalar. Y acá le dan, bueno, él te genera una ruta por defecto en la misma carpeta del proyecto, que se llama iBone. Y bueno, se le da a generar y él te genera, pasa que abrió una pestaña, pero él te genera esto ahí. Y bueno, acá, bueno, yo como siempre, oscuro. Y aquí tienes los dos, back, front y acá tenemos el trabajo, ¿no? Acá nos indica, bueno, cada uno de los componentes que se van a utilizar. Y eso, o sea, acá lo interesante es que puedes colocar todo lo que has conseguido y digamos que te falta uno, bueno, ya lo tienes ahí como que me hace falta. Y luego lo que vas colocándolo, pues lo vas chuleando lo que ya colocaste. Este plugin ya va a venir en KiCad 6, ya lo va a tener integrado. ¿Ah, sí? No, no sabía. No, Bueno. te estoy preguntando. No tengo información de eso. Lo que sé es que KiCad 6 tiene como Arduino, que tiene así como un manager de librerías. KiCad 6 ya va a tener como un administrador para que la gente pueda instalarse librerías que estén disponibles en los repositorios oficiales. O sea, no va a venir instalado, pero tendría la opción de instalarlo. Bueno, ya por su propio administrador. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos podemos ir despidiendo, no sé. Sí. A ver, si alguno quiere hacer la última pregunta, quedar como... Sí, hay más preguntas ahí en el chat, por favor. Sí. se colocará... perdón, sí, me faltó scrollear. A ver, ¿qué plugin es el que usás para la curva de las líneas? Excelente. ¿Cómo puedo indicar que las vías en la placa sean cubiertas por la máscara antisoldante? ¿Eso se hace en el programa o se indica al fabricante? Ya va. Primero voy a responder la primera. Este plugin se llama Router for Track. Está en un repositorio en GitHub. Y lo copias en la carpeta de plugins. O sea, no recuerdo ahorita dónde es la carpeta de plugins en Windows, pero simplemente haces eso, o sea, lo copias. A ver, ¿dónde está aquí? Esto. Acá. Creo que es acá. Acá en plugins. Acá está, mira. Entonces, o sea, descargas todo y lo pegas en esta ubicación y ahí ya te salen ahí los plugins. O sea, reinicias el programa y te sale ahí el plugin. Te sale esto. Igual acá tengo el de medir y acá tengo este DRF para descubrir algunas pistas. Suponiendo, a ver, les muestro acá esto, simplificando. Ya que mi teclado otra vez se desconectó. No sé qué le pasa al teclado, algo tenía que pasar. Mira, si se dan cuenta, acá esta pista que está por acá, esta de acá, está cubierta con la máscara anti-solder, ¿no? Pero en algunos casos, esa capa que se está colocando encima afecta si es una antena de alta frecuencia. Entonces lo que hace es que con esta cosa de acá se le elimina ese recubrimiento y ya luego el circuito ahí queda mostrando solo el cobre, ¿ya? Le quitas la capa de pintura a esa parte si es una antena, ¿ya? Entonces ya no te impacta eso en el cálculo de la antena. Y la otra pregunta era esto, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Dónde quedó la grabación? En YouTube, en el del grupo. Muchas gracias, Matías. Ya había otra pregunta por ahí, ¿dónde está? ¿Puedo preguntar por el micro? Claro, por supuesto. Muchas gracias por tu respuesta, Michael. Una pregunta. ¿KiCad tiene algún soporte para diseño de placas Flex? No, hasta ahora no. Así que ahí sí me agarraste fuera de base. No sé si en KiCad 6, pero no. Recordemos que KiCad hasta ahora está pasando al mundo profesional. Y la mayoría de personas que utilizan KiCad son hobbyistas o aficionados como nosotros.
Y no sé, muy pocas veces se utiliza de forma profesional, así que una placa flex ya es otro nivel. Entonces, Yo, disculpa Michael, yo sí he visto placas flexibles hechas en KiCad. No sé, o sea, obviamente son experimentos porque se puede hacer, se pueden mandar a hacer, pero no sé hasta qué punto te quedarían bien. Voy a buscar los tweets, creo que Drew fue el que hizo esa placa, pero igual te cuento si sale. Lo voy o a poner sea, aquí en el chat. sí, yo creo que el proceso de hacerlo sí se puede hacer, pero el tema del control, como digamos, como lo tiene Altium, que Altium te hace las dos placas y encima puedes ver la flexibilidad y hacer par diferencial sobre el flex y considerar todo eso, o sea, ya es otro nivel, ¿no? Pero hacerlo así, o sea, yo creo que esto, si lo mandamos a hacer como una placa flexible, atracan, ¿no? pero, pero creo que no sería la forma más profesional, ¿no? Tal vez para algo sencillo sí funcionaría, pero para algo más pro no, no creo que dé. Gracias. Otra pregunta. Mencionaste algo de los position file. ¿Me puedes explicar, por favor, para qué es eso? El position file es cuando mandas a ensamblar esto, el fabricante pues necesita saber dónde va colocado cada componente. Y en este caso, con el position file le das las coordenadas X y Y de dónde va este integrado, dónde va este capacitor y esto. Entonces, él lo mete en la máquina, una máquina de pick and place, una NeoDEM puede ser, y de ahí, pues, te ubica cada componente automáticamente. No sé si has Ahora, visto estas que hacen esto. claro, y ahora, ¿este archivo se genera automáticamente o digamos uno lo tiene que indicarle dónde es el centro del componente? No, por lo general ellos ajustan su centroide. Bueno, la máquina ajusta el centro donde le conviene. Tú simplemente le envías las coordenadas. O sea, acá te vas en File a archivo de fabricación de salida y le das a footprint position.pods, ¿no? Ahí le das a generar. Lo puedes colocar en milímetros, esto separadas cada capa, o bueno, todos en una sola capa, y bueno, el formato en el que los va a guardar. Y eso sería todo. O sea, ellos ya lo ajustan y todas esas cosas para que quede en su posición. No tienes que mover ninguna coordenada. Eso ya lo corrigieron para KiCad 6, porque la coordenada 0 de KiCad está acá, y en todos los programas, por lo general, está acá. Entonces, eso ya lo han corregido. O sea, claro, a ver, solamente para confirmar, cuando yo creo un componente, yo puedo colocarle el centro, ¿no? En KiCad. Ese centro viene a ser el centro del componente para este archivo también. Sí, exactamente. Ese Ah, va a ser tu centro. O sea, si ahora, editamos, por ejemplo, voy a abrir esto de acá. O sea, no vimos creación de componentes ni nada, pero si editamos un componente, para que ya se extendía bastante, acá tenemos el centro de este componente, sería acá, cerca de la parte de bajito del 9. Acá es donde la máquina picaría para recogerlo. Y ahí es donde lo colocaría. ahora, en el caso de un componente irregular, por ejemplo, un conector fibra óptica, ¿dónde sería el centro? Pues el centro, o sea, el centro debería ser en el centro del componente, pero digamos, a ver, este conector que es True Hole, por lo general los fabricantes lo ponen a mano, o sea, porque como una máquina va a agarrar esto, o sea, muy pocas máquinas lo hacen, a menos que sea altísima producción, sí, pero en baja producción te lo hacen a mano, porque va a ser bastante complicado que lo agarren. Claro, sí, incluso en fabricaciones de alto nivel, como placas Mother y todo eso, los componentes de TrueHole se ponen a mano. Sí. En ese caso, digamos que el archivo de posición sirve solamente para componentes superficiales. Sí, sí, casi siempre. O sea, de hecho, la mayoría. De hecho, mira, cuando creas un componente, acá, o sea, lo que pasa es que esto es otro tema más complejo, la creación de componentes y todas las normas y las reglas. Te especificas acá True Hole, montaje superficial o virtual. Si es True Hole, no te lo muestra en el position file. Si es superficial, te lo muestra, y si es virtual, tampoco te lo muestra. ¿Sí? Entonces esos componentes quedan así al aire. Tú puedes forzar, ¿no? Tú puedes forzar que los componentes salgan. Sí, creo que hay una opción.
No hay una opción. Solamente los componentes SMD van a salir. Muchas gracias, Michael, por tu respuesta. Ya. Bueno, chicos, ahora sí. Bueno, Che, Michael, un detalle, perdón, que meta la cuchara. Del uso profesional hay una cuestión interesante que es el proyecto argentino de la CIA, de la Computadora Industrial Abierta Argentina, que ellos adoptan el KiCad como base. Entonces, por ejemplo, la primera placa que hicieron es de 4 capas y es un PLC. Y está hecho en 2000 y pico. No te quiero mentir, creo que es KiCad 5. Pero la última placa que hicieron zarpada es una con una FPGA. Con una... Bueno, creo que tiene como 12 capas. Y está hecha en KiCad. Es Creo una que placa la he visto. DDR3. Sí, creo que la he visto, pero no me lanzaría con un proyecto. Es que el punto no es tanto la herramienta y las personas que lo desarrollaron realmente tienen mucho conocimiento. O sea, por ahí la diferencia que tenés con KiCad es que no te resuelve todos los problemas que te resuelve Altium, pero te permite hacer esas cosas. Sí. Si sabes hacerlas, ese es el cuello de botella, digamos. Sí, así es. No, yo hice 6 capas y la verdad la sufrí, o sea, la sufrí bastante porque recuerdo que la primera salió mal. O sea, recuerdo que implementé, creo que HDMI y de bromitas funcionó el HDMI. Y en otras situaciones me equivoqué en el ¿cómo es? Data más y data menos del USB. Y bueno, se fregó toda la placa, ¿no? Pero, o sea, bastantes cosas. Les quería mostrar unas placas que había hecho más profesionales, pero no consigo, creo que no los tengo acá. De resto, mis proyectos no pasan de 2 capas, así que no, por mi parte no tengo algo así sorprendente que mostrarles. También las usa Olimax, de hecho fue uno de los que más la impulsó. A partir de que agarró CERN, el desarrollo y le metió un montón de cosas, Olimax empezó a hacer placas de 8 capas, de más. Están buenos, si ves los diseños, están buenos, pero que los planos, viste, de los rellenos, los van haciendo todos en escalerita. Entonces vos mirás y sabes cuántos planos hay en la placa. Son pequeños. Aquí conseguí uno de... Yo creo que es un proyecto de 6 capas. Sí, este es de 6 capas. Pero claro, aquí estamos viendo todos los planos. Si no viéramos los planos, se vería algo como esto, así. Y todo esto a mano. Mira, aquí están los pares diferenciales. Esto es el Ethernet. Esto es Ethernet. Esto es USB 3.0, que viene por acá. Sus núcleos de ferrita. USB 3.0 maneja 2 USBs y un USB 2.0. Esto es SATA. ¿Esto es SATA? No, mentira, esto es M.2. Esto es M.2, o sea, PCI Express. Y este no tenía HDMI. Pero bueno, acá tenemos USB 2.0. Y ya, eso es lo más grueso de acá. Y la placa, bueno, la placa se ve... La placa se vería algo como... Está cargando. Ya, pues esta sería la placa. Algo así. Ya aquí va el conector M.2, la tarjeta M.2, su batería, fuente de poder y todo ese tema. Ya, y con estas bolas que la verdad, no, las odio, la verdad las odio. Nada. Aquí porque tocaba, ¿no? Pero si dependiera de mí, nunca lo hiciera. Ya, bueno chicos, ahora sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me dio gusto que permanecieran todos desde un principio.